Ahí viene, ahí. Ya estamos en el aire. Gloria, gloria a Dios. Aleluya. Sí, ahí, perfecto. Ahí, entonces, déjeme enviarle el... Ok, ya yo lo compartí aquí. Oh, ya. Ah, bueno. Ok, ya yo lo compartí aquí. Oh, ya. Bien, ya estamos listos, estamos en vivo, poniendo todo en orden para que todo salga bien. Amén. Bueno, bendiciones, bendiciones, gracias y paz para todos los que se están conectando. Es un privilegio poder estar aquí compartiendo con cada uno de ustedes en Café Académico, un programa donde hemos comenzado a traer ciertos temas polémicos para la bendición, la ayuda y el crecimiento del pueblo de Dios. Estamos contentos nuevamente de estar con ustedes en la segunda parte de lo que comenzamos, Ezequiel 28. Ezequiel 28, donde hemos estado desarrollando y dimos una introducción la semana pasada. Quisiera que todo aquel que no vio el primer video pueda ir a ese video para que pueda ver lo que fuimos desarrollando, donde tocamos ciertos temas muy interesantes, donde hablamos la evolución del pueblo de Israel, la mentalidad de la creencia que ellos tenían para ese tiempo. Hablamos un poquito de lo que era el bien y el mal para ellos antes de la exportación que estuvieron ellos, y hablamos sobre el conocimiento de los dioses que ellos les servían y de a dónde verdaderamente ellos empezaron a adorar al Dios Yahvé, porque ellos no nacieron con Yahvé, sino explicamos de a dónde sale esa adoración al Dios Yahvé. Yo creo que la semana pasada también tocamos qué significaba la palabra Satanás para el pueblo de Israel en ese tiempo, y creo que tomamos bastante información que dimos para que el pueblo fuera bendecido. Ahora, siempre comienzo diciendo que abramos nuestros corazones. ¿Por qué? Porque siempre nosotros hemos creído lo que nos enseñaron, pero que nunca hemos investigado. Siempre digo eso, porque creemos sin investigar y hacemos de algo una verdad que nunca hemos investigado. Entonces, cuando de repente se le da algo que va en contra de lo que por muchos años ellos han creído, como que hay algo que le choca, y cierran rápido su corazón. Y queremos que abra su corazón. Lo que queremos es traer una verdad bíblica, una exégesis, no eisegesis, que fue muy importante, que hablamos eso también en el primer video. Pueden ir, que el doctor trajo una explicación excelente, excelente. Pero estamos aquí, yo soy el pastor Domingo Pino, y aquí junto a mí, este gran maestro, el doctor Gabriel Elías Paulino. Paulino, un saludito a ese pueblo que está aquí presente hoy. Gracia y paz. Gracia y paz. Bendiciones del Eterno para todos los que ya están conectados y para aquellos que en los próximos días, semanas, meses y años verán este edificante, nutritivo y nutrido programa bíblico, académico, donde exponemos la verdad y las verdades de la palabra del Eterno.
Amén, amén. Y es importante que a pesar de lo que estamos trayendo, la información, usted no deje de investigar. Siempre usted investigue, siempre usted busque más información para que lo ayude en su crecimiento. Y queremos rapidito también dar gracias a nuestro hermano Carlos en su programa Ágora, que ayer anoche estuvo compartiendo el primer video y analizando lo que estábamos dando y verdaderamente pues una bendición ver un hombre como él, el programa que tiene, pues haga sacado de su tiempo para analizar lo que estábamos compartiendo. Así que damos gracias verdaderamente a Carlos. Así que, doctor, yo creo que ya que dejamos este punto y queremos tratar de aprovechar ese tiempo, porque yo sé que hay gente que quieren seguir aprendiendo en el tema que estamos hablando, porque hace una polémica por muchos años. Y quedamos que íbamos a entrar ya al tema que todo el mundo está esperando, es al libro de Ezequiel capítulo 28. Correcto. Ahora, comenzando la pregunta, doctor, ¿quién fue, para comenzar y romper el hielo aquí, quién fue el primero que dijo que los pasajes de Ezequiel 28 y Isaías 14 también se refería a Satanás? ¿Nos puedes explicar esto que es tan importante? ¿Quién fue el primero que lo dijo? Sí, esa información no está así abundante en las redes, porque apenas 3 autores son los que dan el dato. Lo da Isaac Latman, también Jehezes Kaufman. Ahí hay dos de los que dan y hacen la mención de que el rabino Simeón, Simeón Ben Shetat, Simeón Ben Shetat, no está en Google, no está en Google, tampoco está en la famosa inteligencia artificial. Ay, padre. No, porque ahora hay un grupo que si la inteligencia, y a mí me gustaría hacer un debate con alguien que tenga la inteligencia artificial de frente y yo con los libros al lado mío. A ver, porque la inteligencia artificial le meten datos, le Correcto, introducen datos correcto, y se lo correcto. introduce un hombre. No es una máquina que baja del cielo. ¿Ve? Entonces, y lo advierto porque hay personas que no investigan, no leen, no hurgan. Las investigaciones de ellos son Wikipedia, Google, El Rincón del Vago, Yahoo Respuestas. Entonces, cuando ellos no encuentran una información, se sienten frustrados y dicen que eso no existe, que esto, pero aquí yo hago un reto, y si yo sé que empezando está fuerte el asunto, yo hago un reto público con esta información. Simeón Ben Shetat, fariseo, que dicho sea de paso, fue educado por los maestros, oiga esto, Joseph Ben Yocanan y Joseph Ben Yoezer. O sea, fue formado. Entonces, él fue jefe del Sanedrín y él nació el 27 del mes de Iyar en el año 140 antes de Cristo y murió el 20 del mes de Tamuz del año 60 antes de Cristo. Fue fariseo nazi, jefe, presidente del Sanedrín, encargado de mantener la tradición oral de la ley en el Sanedrín y es el primero quien inicia, sugiere, propone e impone por la fuerza e influencia de su poder y autoridad que el pasaje de Ezequiel 28 y de Isaías 14 deben de interpretarse, porque él tenía la influencia del zoroastrismo, como una referencia directa al origen de Satanás, Ha-Satán, el acusador y adversario, jefe de todos los males y de todas las enfermedades y limitaciones humanas. Wow. Él negaba en su posición que ningún rey terrenal encajaba con esta descripción de Ezequiel 28 y que este pasaje
de Ezequiel 28 era paralelo y reforzaba al libro de Isaías en su capítulo, entiendan que los capítulos vinieron después, pero para que se entienda, en su capítulo 14. 14. Entonces, ¿por qué él hizo esto? Porque como él tenía la influencia de dos maestros judíos que eran adeptos al zoroastrismo, él buscando un equivalente al Angra Mainyu, la representación persa del mal, asume esta posición teológica, la cual fue contradicha, rechazada y debatida por los otros rabinos, maestros, eruditos y rambanes posteriores a él, los cuales hicieron afirmaciones contrarias de que esos pasajes no se referían por ningún lado a Satanás. Es más, permítame, doctor Pino, miren, aquí tengo las tres versiones, pero me gustó más esta. La Biblia del contexto cultural, miren aquí. Creo que se puede ver ahí. Se ve un poco borrosa, sí, pero Bueno, ahí está en la página, voy a dar páginas. Página 1383, a los que les gusta que le den datos. Página 1383, tengo la Biblia del contexto cultural y tengo en mis manos, claro, ya salió en español, sale ahora en abril. Tengo en mis manos la nueva revisión estándar, la versión nueva revisión estándar, la NRSV corta. Y oiga lo que dice la página 1383. Es Ezequiel 28 hablando acerca de Satanás. Oiga lo que dice. mm, En la historia de la interpretación, estoy traduciendo del inglés al español, algunos han construido este pasaje como si fuera haciendo una referencia a la caída de Satanás. Y este pasaje, por ningún lado, se refiere a la caída de Satanás y tampoco este pasaje está identificando a Satanás como si fuera un querubín. Satanás nunca ha sido querubín. Tampoco ha sido un guardián sagrado de wow, ningún sitio. Tampoco este pasaje alega que Satanás es un ángel o haya estado en un rol en el jardín del Edén. Oiga esto, oiga esto. Normalmente, quienes quieren acomodar este pasaje para darle un sentido de identificación, ¿ah?, y usar la analogía metafórica, la usan mal. Estamos hablando de una Biblia respetada, sí, una Biblia de nivel académico, una Biblia que página por página no tiene desperdicios. Y por ahí sigue y dice, quienes cometen este error, oiga esto, no tienen el entendimiento ni la información correcta ni precisa acerca del mundo judío, acerca de la audiencia y los autores del mundo de los israelitas. Y cuando hacen esta interpretación, caen en un vacío de entendimiento por una información errónea, por desconocer el contexto cultural en el cual el capítulo wow. fue redactado. No, Ahí se dice, ahí se mata, como dicen allá, se mata la gallina en la bolsa. wow. No, interesante. Y esa información, como usted comenzó, doctor, para reforzar siempre, porque tenemos una audiencia aquí que tiene ese deseo de aprender. Cuando usted habló de la inteligencia artificial, porque hay gente, como usted estaba diciendo, que buscan información en Google, No, no en otros investigan. lugares. Entonces, pero aquí el problema para que el pueblo entienda que muchas de estas informaciones es introducida por el hombre, pero
aquí hay un problema. Por ejemplo, sabemos como su persona, hay otros hombres que estudian las ciencias bíblicas, en lo académico, Carlos, otros por ahí, que tienen libros que ya ni se hacen, ya dejaron de existir. Y muchos de estos hombres no tienen esa información para introducirla a estos lugares. Y por eso que estas informaciones no aparecen porque verdaderamente ellos no tienen, primeramente ellos no tienen la información para introducirla. Por eso es que no aparecen. ¿Ves? Claro, ¿Eh? la tienen. O sea, No la como no la tienen, tienen, no pueden introducirla no la pueden a la introducir. inteligencia artificial. O sea, que eso es algo que tenemos que entender muy claro. Ahora, es interesante lo que usted estaba leyendo porque el editor de la Biblia, que va a salir en español, creo que en agosto, si no me equivoco. O en agosto, perdón, Sí, pensé que era en abril, perdón. sí, es en agosto que sale. eh, Él usa unas palabras muy interesantes, que eso fue construido, acomodado, que no usaron el sentido o el sentido de identificación totalmente incorrecta. La información incorrecta tenían, porque no conocían el mundo de Israel y verdaderamente terminan en un vacío. Increíble lo que esta Biblia está diciendo. Ahora, basado en lo que usted nos acabó de decir, que es, estamos reforzando esa información que nos leyó ahí, cuando Simeón ben Shattá dijo lo que dijo, usted explicó que se le fueron o no tuvieron a No, favor de lo no, que él nadie dijo. estuvo de acuerdo con él. Ok, ok, Nadie estuvo de acuerdo. Ahora, la información quedó de que él lo dijo. ¿Y qué pasa? Que esa referencia de Ezequiel 28, de que era Satanás, se popularizó a través de la tradición patrística, ok. la exégesis medieval y posteriormente por teólogos reformados y dispensacionalistas. ¿Ah? Y esta información, ¿qué pasa? Como toda información, fue difundida principalmente ¿por quién? Por los padres de la iglesia. O sea, la patrística. ¿Quién fue uno de ellos? Orígenes, Uh, que vivió entre el 185 y el 254 de nuestra era. En su interpretación alegórica de la escritura, Orígenes vinculó la caída del querubín de Ezequiel 28, que ojo, ahí no habla de la caída del querubín, es una mala traducción de la Reina Valera. Ay, papá. Él se equivocó, ellos dos se equivocaron, lo decimos aquí responsablemente, exegéticamente, filológicamente se equivocaron. La Biblia hebrea no dice eso. Incluso la versión española de Luis Schockel de la Biblia hebrea dice: yo te puse al lado de un querubín protector. ¿Por qué? Sí, Porque el querubín era visto como un amuleto. sí, pero no queremos tocarlo ahora. Ah, no, no vamos a tocar eso ahora. Ok, Sí, no, pero no seguimos, mire. sí, Entonces, sí. ¿qué pasa? Que después de esto, los padres de la iglesia, a través de la patrística, Orígenes relacionó Ezequiel 28 con Satanás en su interpretación alegórica. ¿Quién más? San Jerónimo, que vivió del 347 al 420 de nuestra era. En su traducción de la Vulgata Latina, en los comentarios bíblicos, él reforzó la idea de conectar al rey de Tiro con Ezequiel 28 y el Lucifer de Isaías 14. Pero viene otro después, también San Agustín, que vivió del 354 al 430 después de Cristo. Después de Cristo. Y aunque él no hizo una exégesis detallada de Ezequiel 28 con relación a Satanás, su teología sobre la caída de los ángeles influyó ¿en qué? En la tradición posterior. ¿Ves? Entonces, eso afectó la teología medieval. La teología medieval. La patrística, los padres de la iglesia, Orígenes, San Jerónimo, San Agustín, afectaron la teología medieval. Y ahí tenemos a Santo Tomás de Aquino, que vivió del 1225 al 1274,
y en su Summa Theologiae desarrolló una doctrina sobre la jerarquía angélica y la caída de los ángeles que se basaba en textos como Ezequiel 28 e Isaías 14, y esa visión, imagínense, estamos hablando de Tomás de Aquino, influenció la demonología cristiana posterior hasta este siglo XXI. Luego viene, después de la teología medieval, la reforma protestante y los teólogos posreforma. ¿Y quiénes fueron? Bueno, ahí tenemos a John Milton, en su obra El Paraíso Perdido, que ayudó a consolidar la imagen de Satanás como un ángel caído en el imaginario cristiano, utilizando pasajes como Ezequiel 28. Teólogos reformados y puritanos como Juan Calvino, Matthew Henry, interpretaron Ezequiel 28 dentro de una cosmovisión donde el rey de Tiro, oiga, ellos lo pusieron que aludía simbólicamente a Satanás. Por favor, Ezequiel no estaba escribiendo ahí para hablar de Satanás. Y luego de estos teólogos viene el famoso dispensacionalismo que lo dañó. y la teología moderna. Ustedes saben que los teólogos dispensacionalistas, a la cabeza Scofield, que es culpable de esta interpretación, Scofield, Clarence Larkin, propagaron esta interpretación en sus famosas Biblias y comentarios de estudio, comentarios de referencia. Y qué decir de esta época moderna. No queremos que nadie se ofenda, pero predicadores, evangelistas, bautistas, pentecostales, neopentecostales, han difundido en sus mensajes, en su literatura, esta interpretación. Son hombres de Dios, no estamos juzgando su salvación ni su integridad, no. Pero son falibles, se equivocaron. Y esto ha llegado hasta el día de hoy, y lamentablemente los estudios escatológicos han dañado la interpretación de Ezequiel 28 y de Isaías 14. No, y estamos de acuerdo, doctor, porque lo que se ha hecho por tantos años es repetir sin investigar. Se repite. Hay muchos libros que están escribiendo lo que ellos leyeron, pero nunca investigan, y lo que hacen es seguir repitiendo. Y ese es el problema de tantos libros que están hablando lo mismo, y cuando todos los libros hablan lo mismo, ¿qué pasa con la iglesia? Que cree que es una verdad. Es una verdad, exacto. El problema con eso es que no se dan cuenta que ellos lo que están es repitiendo lo que leyeron, nunca investigaron. Entonces tenemos tantos libros con la misma información que hemos caído en creer que es una verdad, cuando en realidad no es una verdad. Pero es interesante, ya que esa información que usted trajo. Ahora, para entrar de lleno a lo que es Ezequiel 28, porque ahora tenemos que dejar saber de quién está hablando, pero lo vamos a enseñar con la Biblia, con la información que verdaderamente pues tenemos en nuestra mano, y la información que usted tiene para darle a este pueblo que está presente hoy. Ahora, hago esta pregunta para seguir la secuencia. En Ezequiel 28, doctor, el texto nos deja saber de quién está hablando, si está hablando de un hombre o de un ser espiritual. No, está hablando el mismo capítulo, el mismo texto, la misma porción. Nos dice que está hablando de un hombre. Incluso, fíjese, en la primera sección, porque tenemos que hacerle entender a la gente que esto es un oráculo contra el príncipe de Tiro. Un oráculo, una elegía fúnebre póstuma. Él le dice, hijo de hombre. Hijo de hombre. Oiga, ¿dónde está Satanás ahí? ¿Dónde está el diablo? Hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, que era una ciudad-estado que estaba bajo la subordinación de Babilonia. Dice, así ha dicho el Señor Jehová. Claro, en el contexto original, Yahvé.
por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tú hombre. Oiga bien, Hombre. Satanás no es hombre, siendo tú hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. Los dos primeros versículos. Ahí hay que hacerle entender a la gente que la palabra hebrea utilizada aquí para príncipe es nagid, nagid, que significa líder, que significa gobernante, que significa príncipe, y se usa frecuentemente en la Biblia para describir a reyes humanos, lo que indica que esta sección está dirigida al monarca de Tiro en el siglo VI antes de Cristo, Itobaal II. Wow, Itobaal interesante. II. Ok, pero una pregunta ahí, doctor. Ya que comenzamos explicando que está hablando de un hombre, según el versículo 1, el 2, podemos ver en el 9, se ve claro que está hablando de un hombre. Ahora, eso que usted ahora está entrando, yo quiero hacer una pregunta porque por generaciones también la gente, por no investigar, han interpretado que Tiro era un rey. Le hago la pregunta, Tiro, ¿qué era en realidad? Porque la gente está confundiendo y dice, no, Tiro es rey, pero yo quisiera que usted le explicara, le aclarara que Tiro no tiene que ver con un rey, sino en realidad qué es Tiro cuando vemos el nombre en el texto que se está refiriendo el mensaje. Bueno, Tiro en ese momento es una ciudad-estado fenicia. Tiro es una ciudad-estado fenicia con gran poder económico, con gran poder comercial, con gran poder transaccional y famosa por su comercio marítimo y su gran riqueza. Aclaro, el rey de Tiro en ese momento es Ito Baal II, que en inglés es Et Baal. Es Baal. Et Baal, sí, Et Baal, el segundo, porque existieron tres Itobal, Itobal 1, Itobal 2, Itobal 3. El Itobal 1 fue el padre de Jezabel, ¿ah? que gobernó sobre los sidonios. Entonces, Tiro es una ciudad-estado fenicia de gran poder económico, de gran poder comercial, Wow. famosa por su comercio marítimo y su riqueza. Entonces, Itobaal II fue uno de los últimos reyes de Tiro antes de que la ciudad cayera bajo el asedio de Nabucodonosor II, que es el que habla la Biblia. Nabucodonosor II de Babilonia, ahí en el 585 al 573 antes de Cristo. Entonces, este rey, como otros gobernantes fenicios, era considerado una especie de semidios o de divinidad terrenal, lo que encaja con las descripciones de orgullo y autoexaltación en el pasaje que tenemos por delante de Ezequiel 28. O Ok. sea, que ese texto de Ezequiel 28, desde el versículo 1 hasta el último versículo, no hace referencia por ningún lado a Satanás. Sencillamente los ministros, apóstoles, pastores, maestros, profesores, evangelistas, predicadores, misioneros, líderes, obreros, que dicen esto, lo que han hecho es repetir como papagayos, repetir como loros viejos, lo que ha venido corriendo y se ha tomado como una verdad. ¿Ah? Y si analizamos la verdad verdadera del capítulo, hermenéuticamente, exegéticamente, históricamente, culturalmente, como la Biblia que leímos, vamos a ver que no es así. Ah, sí. No es así. Entonces, Tiro
es el nombre de la ciudad-estado. Ahora, Ok. el rey es Ito Baal II. Y Tobal es el rey, Tiro es la ciudad, es la región. Claro, claro, claro. Lo que pasa que las malas interpretaciones pusieron que este pecado se asemejaba a la caída de Satanás, lo conectaron con Isaías 14, versículos 12 al 15, y a partir de Ezequiel 28, versículo 11, dañaron el capítulo. Ahí quería entrar, doctor, porque el que ha podido estudiar un poquito más, ellos hacen referencia que cuando Ezequiel, cuando comienzan a leer el capítulo 28, del versículo 1 al 9, ellos dicen que cuando empiezan el 12, ahí hay dos personas totalmente diferentes. ¿Ve? Ahora, yo quisiera que explicara eso porque es un problemita que hay, porque el que lee un poquito quiere defenderse diciendo, no, porque los primeros está hablando así de un hombre diferente, pero del 12 para acá está hablando de otra cosa. Ahora, yo quisiera que en unas palabras usted explicara qué es lo que pasó entre el 1 al 9 y del 10, porque ahí hubo un cántico, ahí hubo algo que yo quisiera que usted explicara un poquito ahí. Sí, es sencillo. Lo que ocurre es que está hablando del mismo personaje y son dos secciones, dos oráculos. Los dos van para la misma persona. ¿Ve? Ok, Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Del versículo 11 al 19 hay un cambio porque ya le está diciendo, se usa en hebreo el término para rey que es Melech, Melech. O sea, hay un cambio de príncipe Nagui a que rey, está en el 28, en el 1 y el el 2, uno, ajá. ¿ve? Y hay un cambio a rey, a Melech. Es significativo. ¿Por qué? Porque se está refiriendo a un rey humano, no se está refiriendo a una entidad espiritual, ¿no? Porque lo conectan inmediatamente con Edén. Claro, no voy a entrar ahí todavía en Edén, pero está hablando del mismo personaje, está hablando de la misma persona. Ok, perfecto. Está hablando de la misma persona desde el 1 hasta el 19. Correcto, del rey de Tiro, Itobal, Etbal segundo. Wow, interesante. Ahora, para seguir entrando, que ahora que se pone esto bueno, doctor, ya que entramos, eh, para poder explicar Ezequiel, eh, yo lo que quiero es tocar ciertos versos que son los más polémicos que han dado a una mala interpretación, que esto lo que ha traído es esa interpretación incorrecta y queremos tocar para que el pueblo pueda entender, tenga más claridad sobre lo que Ezequiel 28 está hablando. Ahora, yo quisiera comenzar con el verso 12, que aquí es donde la cosa empieza a cambiar porque ahí donde está la interpretación muy mala, donde ese verso podemos empezar donde dice, tú eras el sello de la perfección. O sea, cuando oyen el sello de la perfección, por no buscar, ellos no saben de qué sello estaba hablando en realidad el escritor en esos momentos. Correcto, fíjese. El problema ha sido de traducción. Las traducciones, algunas son buenas, otras han hecho mucho daño, porque en el contexto que la han malinterpretado, por ejemplo, ahí se habla, en la versión Reina Valera dice, tú eras el sello de la perfección. Pero cuando veamos, vemos otras versiones, está hablando, hay varias referencias, está hablando de la integridad de este rey, está hablando de la integridad inicial de este personaje. Además, el sello que él usaba para sellar los documentos Documento. fue tan bien hecho que ahí se fusionó una tradición del sello que él usaba con la persona de él, porque era un sello, se dice que uno de los sellos más perfectos que han existido a nivel del antiguo cercano oriente. Entonces, a él lo identificaron a Itobal II, Etbal II, como el sello de la perfección. Pero en sí está hablando primero de la integridad inicial de este hombre. Perfecto, ok. Segundo, está hablando del tipo de sello que él usaba para sellar los documentos.
el tipo también era un tipo sabio, estaba lleno de sabiduría y el papá desde niño, oiga bien, usó con él ropas exóticas, ropas llenas de piedra, ropas extravagantes. ¿Ah? Y se dice que era hermoso, era hermoso. Entonces se dice en el texto, en Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa Sí, era tu vestidura. Si el sí. tiempo nos da, voy a subir una lámina para que vean más o menos una idea de cómo era que vestía este rey. Sí, Y la no. gente entienda este asunto. Interesante, cuando usted habla del sello, quiero que esté claro que usted explicó del sello y la perfección. El sello tenía que ver con una sortija, la perfección tenía que ver con la integridad. Cuando vamos al exégesis, a la cultura, eso es lo que estaba el escritor escribiendo, no tenía que ver con la perfección que estamos pensando, que se ha venido traduciendo, que es totalmente errónea. Ahora, en el verso 13, y algo interesante, cuando usted dice de la hermosura, en el versículo 27, un paréntesis aquí, en el versículo 27 de Ezequiel, en el, perdón, capítulo 27, versículo 3, ahí dice, así ha dicho Jehová el Señor, Tiro, tú has dicho, yo soy perfecta hermosura. ¿Ves? Eso lo dijo Tiro. Tiro fue el que estaba diciendo que él era perfecto y hermoso. Por eso lo vemos en el capítulo 27, que está hablando del mismo rey. Ahora, para entrar, ya que vimos lo que significa el Señor, lo que significa la perfección, en el verso 13 hay otra polémica muy grande, doctor. Aquí Sí. esto ha sido un problema. ¿Por qué? Porque en el verso Doctor, 13, un momentico, antes de entrar ahí, es bueno que, porque lo pueden estar buscando, el capítulo 27, versículo 3 de Ezequiel, capítulo 27, versículo 3 de Ezequiel dice, dirás a Tiro que está sentada a las orillas del mar, ujú, la que trafica con los pueblos de muchas costas. Así ha dicho Jehová el Señor. Tiro, Tiro, tú has dicho, tú has ¿ah? dicho. Ujú. Yo soy de perfecta hermosura. Hermosura. ¿Ve? Ahí está usando el nombre de la ciudad-estado para referirse al rey y Tobal II. Por Ahí eso donde está la confusión. muchos han confundido y creen que Tiro es el Ajá. nombre del rey. Y Tiro es el nombre, repito, de la ciudad-estado fenicio. Ciudad-estado fenicio. ¿Ve? Wow. Excelente, excelente. Sí, Pero en el verso 13, siguiendo la línea, es interesante porque es otro de los versículos mal traducidos donde habla de Edén, en el huerto de Dios. Edén, huerto de Dios, donde han pensado que tiene que ver porque el Edén, ellos lo están confundiendo con el Edén que ellos están leyendo en Génesis capítulo 1, ¿no? Ahora, ¿qué Edén está hablando ahí y a qué verdaderamente el escritor se estaba o quería dejar saber? fíjese, vamos a aclarar. Ahí mismo, cerca de la ciudad-estado de Tiro, estaba un lugar llamado el Zafón de los Cananeos. Ahora, aclaramos. El término Edén aparece en varios contextos dentro de lo que es la Biblia y posee diferentes significados. Significados. Y existen diferentes lugares geográficos, ¿ah? Que hablan, la Biblia habla del término Edén. Ahora, la palabra Edén se traduce como delicia o placer. O placer. Y su raíz proviene del acadio Edinu, que se refiere a una llanura fértil. Claro, la Septuaginta, Edén, lo traduce como algo, como paraíso o jardín paradisíaco, lo que hace que conecten
el concepto con el destino final del creyente en el Nuevo Testamento. Ahora bien, en la Biblia hay diferentes Edén. Está el Edén original, que aunque se mencionan 4 ríos, no se sabe la ubicación exacta. Génesis capítulo 2, versículos 8 al 14 dice, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente. El que está escribiendo sabe lo que está escribiendo. Y puso allí al hombre que Correcto. había formado. ¿Ah? Ve, eso es bien importante. Y menciona los 4 ríos que regaban el Edén, que son Pisón, Gihón y Dequel, que es el mismo Tigris, y el Éufrates. O sea, el Edén lo veían como un lugar perfecto para tener comunión directa con Dios. Ahora, vamos a aclarar. En la Biblia también se habla del monte santo de Dios en Ezequiel 28, versículos 12 al 19. ¿Qué pasa? Que al Zafón de los cananeos, en la mitología hogarítica, le llamaban el santo monte de Dios y le llamaban también el Edén terrenal. Uno de los tantos Edén que menciona la Biblia. ¿Ah? Entonces, ¿qué pasa? Que ese Edén terrenal lo veían como el monte de Dios, el lugar de la presencia divina. Y muchos aluden a que Isaías y Ezequiel usan el Edén para describir la caída de Satanás, lo cual es totalmente falso, porque ese no es el sentido del Edén. ¿Ve? Entonces, está el Edén original, que habla Génesis capítulo 2 y capítulo 3, y que no se sabe exactamente su ubicación, aunque hay 2 ríos que están ahí. Dicen que los otros 2 están debajo de la tierra. No se sabe su ubicación. ¿Ah? Pero en la Biblia hay otras citas que por asunto de tiempo no vamos a mencionar, donde hay diferentes lugares que Sí. se llaman el Edén. De modo que quieren poner y quieren conectar haciendo una eisegesis. Que Satanás estuvo ahí en el Edén, porque desconocen Sí. la evolución histórica de la serpiente, que vino a ser Satanás a finales ya del periodo Ay, ay, ay. del Bueno, segundo templo, por una interpretación de uno de los sacerdotes del segundo templo. Pero Israel no tenía esa discriminación, porque el bien y el mal para Israel provenía de un solo ser, el Eterno. No así. había esa diferenciación. Ahora, en el post-exilio es que Israel empieza a hacer esas comparaciones Las comparaciones. que han pasado Claro. por los babilónicos, ya han pasado por los persas, ya tienen el zoroastrismo, han visto cómo funciona la religión. Y oiga esto, aún el cristianismo evangélico ha sido influenciado por otras religiones. No vamos a discutir porque ese no es el tema. Pero fíjense cómo los evangelistas y ministros echan fuera demonios. Ay, no, 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 cuidado, doctor. Oiga el lenguaje que ellos usan. Y No, cuando usted escucha a los santeros, a los brujos, a los hechiceros, usted no ve diferencia. Usted no bueno, nota diferencia. ¿Por qué? Porque de una u otra manera la influencia es ejercida, porque la gente habla de lo que oye, de lo que ve y de lo que se repite de forma sistemática y en que el no tiempo. conocen, y que no conocen. Ahora, Que no doctor, conocen. quiero rapidito, porque aquí hay 2 puntos que no quisiera dejar eh, este programa sin tocarlo. Primeramente, la Biblia Pellegrino, que es
excelente Biblia, en el versículo 13 dice, estando en un jardín de dioses. Fíjese la diferencia, estando en un jardín de dioses. La Reina Valera dice, en Edén, en el huerto de Dios. Hay una diferencia de traducción totalmente grande. ¿Ves? O sea, la Biblia Bien. Peregrino la pueden buscar. Ahora, en este mismo versículo, rapidito, doctor, porque quiero tocar estos puntos, quiero que lleguemos ahí, porque en el mismo versículo 13, él está hablando y hay otra polémica grande, doctor, pero muy grande que estamos rompiendo, es cuando entran y dicen que habla de los primores de sus tamboriles y flautas, eso ha traído un problema, que Ah, si Satanás, qué sé yo, era músico. Ahora, yo le hago la pregunta para este pueblo que está aquí presente, ¿quién fue el primero que dijo que Satanás era director de música antes de su caída? Eso es lo que dicen. Yo quisiera que usted lo explicara rapidito ahí, porque es importante que ellos oigan eso hoy. sí, el primero que dijo que Satanás era músico y que fue director de música por una mala interpretación fue el obispo Serapio de Antioquía. Mm, Obispo Serapio de Antioquía, el pionero, el iniciador, el inventor de que Satanás fue músico en el cielo antes de su caída. Entonces, por una interpretación y exégesis errónea, se inventó que Satanás antes de su caída era músico en el cielo ¿cómo? y era el director de música de adoración y alabanza, y que Satanás dirigía una orquesta angelical y tenía instrumentos de música pegados a su cuerpo. ¿Cómo? Es un barbarazo. Señores, lo que hizo este hombre fue un daño garrafal. O sea, al él decir esto, primeros siglos de la era cristiana, imagínense, eso ha corrido como, no como pólvora, eso ha corrido como un misil intergaláctico multidimensional y ha llegado hasta el siglo XXI. Y usted oye maestros que son hombres que saben de Biblia, hombres de Dios, expertos, eruditos, diciendo una barbaridad de que Satanás tenía instrumentos pegados a su cuerpo. Por ¿Cómo? favor, ¿Pero cómo es eso, pero doctor? por favor, porque no conocen contexto cultural histórico para hacer una exégesis correcta. Lo que ocurre es que el día del nacimiento de Itobaal II se invitaron dos, oiga bien, se invitaron dos grupos orquestales y el instrumento que primó, la Mm, mayoría eran tamboriles. padre. La celebración del nacimiento de Itobal II fue una fiesta grandiosa, Mm. majestuosa, exorbitante, apoteósica. ¿Ah? Entonces buscaron los mejores músicos, expertos en tamboriles, ¿ah? Expertos en lira, expertos en flautas y tocaron. Se dice que la fiesta duró 7 días, celebrando el nacimiento de Itobaal II. Y cuando en esa fiesta a él tomaron, no una estatua, no, sino era hecho en madera, un querubín que es un ser, Sí, sí. un querubín que es como, por ejemplo, los caribeños usan el amuleto, azabache, y se lo pusieron al lado, porque era una superstición de protección. Sí, por ahí, fíjese, doctor, quisiera antes de llegar ahí, porque ese es el otro que vamos a tocar, que quiero que usted, antes de irnos, explique eso. Pero algo importante, doctor, en lo que usted está hablando del obispo Serapio de Antioquía, porque el hombre, la interpretación que hizo
es totalmente fuera. Y sin Totalmente. embargo, hay predicadores famosos, conocidos, que no queremos usar nombres, donde hablan de que es que no conocemos los códigos que Satanás tenía en el ¿Qué códigos? Eso de código es un invento. un Yo invento. quisiera ellos no se atreven a llevarme a un programa. Eso de código es un invento. ¿De qué código usted está hablando? Ahí donde está el problema, porque ellos dicen, Y la gente lo cree que es y código. la ¿Cuál es gente lo código? cree. Y la, y la gente cree los códigos que no se sabe de dónde los sacaron. Fíjese, y Mire, algo, no, ellos oyen que otros lo dicen como se oye lindo. Y y porque son famosos, en su y porque son ignorancia, famosos. sí, si lo dice un famoso o un grande, ellos lo repiten como un loro. Entonces, se oye lindo el código. ¿Cuál código? ¿Ah? Entonces, uno que investiga y busca los datos exactos y certeros. ¿Y de dónde usted sacó eso? Entonces, hay que preguntarle a ellos, ¿de dónde sacaron ese código? Eso es Que así, muestren la literatura bibliográfica. ¿De eso es dónde así. sacan esos códigos inventados, torcidos, de invención ilustrativa? ¿De dónde sacan eso? No, pero entonces esos son misterios. Ajá. Ahora me cambiaste de código a misterios. Oye, tienen al pueblo, tienen al mundo patas arriba. Lo tienen enredado. ¿Por qué? Porque la correcta interpretación de la palabra molesta. Entonces, mitos, cuentos, falacias, patochadas, exégesis, revelación ilustrativa es lo que traen cuando se va a interpretar Ezequiel capítulo 28. Exacto. Fíjese que ahí mismo, doctor, para ir corriendo, que la gente tiene que entender, y eso en la iglesia pasa por gente así, hablando de código, hablando de misterio, que verdaderamente es algo fuera de todo orden, donde en la iglesia siempre están atacando a los músicos, porque los músicos, qué sé yo, que ese era el ministerio de Satanás. Pero tienen que entender que primeramente por no estudiar están hablando algo totalmente incorrecto, totalmente fuera de la exégesis, y muchas veces hablamos, enseñamos, predicamos con esa información incorrecta, con esa información incorrecta, entendiendo que aún los músicos, el que canta, el que toca, eso no es un don, eso es un talento, pero los Correcto. confundimos dentro de la iglesia. Tenemos que entender que son talentos que ellos vinieron del mundo, si no eran cristianos, lo que sea, y si ellos vuelven otra vez hacia afuera, pueden seguir usándolo. Pero estas cosas hay que enseñarlas dentro de las iglesias para que puedan entender, porque ellos se esconden detrás de un don que no existe. Pero para seguir y salir ya de ahí, de lo que conocemos que Satanás no tenía que ver nada con música, ya lo vamos rompiendo todo esto, para tratar que ya estamos llegando casi a la recta final. Quisiera ahora tocar ese verso 14, doctor, que fue a donde usted iba a entrar, que es muy polémico, donde nos habla del querubín grande y protector. Que ellos dicen que está hablando el rey que era un querubín, pero yo quisiera que usted nos diera la exégesis correcta de esa interpretación. Sí, fíjese, aquí está. Ese Ezequiel 28:14, que la reina, la santa, porque no, imagínense, hay cristianos que sin la reina Valera se mueren. No existen otras versiones. Eh, Incluso algunos han dicho que lo hemos escuchado y está en las redes sociales. Oiga esto, oigan esto, que la reina Valera, que ellos se han encerrado en ayuno y oración, y que la reina Valera fue la Biblia que Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí. Ay, Oiga, padre, oiga qué barbaridad. Dios del cielo. Oiga qué sacrilegio. Una cosa que la Biblia no existía en el tiempo de Moisés. La Biblia no existía. Oiga, Reina Valera, oiga, Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera mucho menos. Existieron 15 siglos después. ¿Qué 15? No más.
Más. Imagínense. Entonces, la Reina Valera traduce: tú querubín grande, Mm, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego. Te paseabas. Ahora, vamos a hacer una aclaración. Deme un minutito que se me cayó aquí el... interesante, interesante. ¿A qué se le llamaba piedras de fuego? Uf, importante eso, doctor. Mm, Los mismos que han dañado la interpretación de Ezequiel 28 dicen que estas piedras de fuego eran ángeles. Por favor, mm, por favor. Piedras de fuego se le llamaban a los dioses cananeos, a los dioses de Ugarit, a los dioses que estaban en los montes altos. wow. Le llamaban piedras de fuego. Eso era una tradición. ¿Ah? Entonces, ¿qué ocurre? Que por tradición a los hijos de los reyes y príncipes de Tiro lo llevaban y lo paseaban durante una semana por el zafón de los cananeos. Mm, Le llamaban el Edén y lo paseaban en medio de esas figuras, de esas deidades, y decían: paséalo por en medio de las piedras de fuego. mm, Ah, porque ese era el epíteto, ese era el topónimo que se les daba a las deidades las deidades. cananeas, Ujú. a las deidades de Ugarit. Y no vamos a estar citando, porque se nos iría la mañana y el programa citando autores, citando fuentes. Le llamaban piedras de fuego. Ahora, los que quieren hacer la eisegesis, no la exégesis, vienen y para encajar con la mala interpretación de que Ezequiel 28 es Satanás, meten ahí que Satanás estuvo en el cielo. Y Satanás nunca estuvo en el cielo. Y eso lo vamos a explicar en otro programa futuro. Por una mala interpretación de Apocalipsis 12. Culpa de eso la tiene, oigan, Victorino de Petovio, que se inventó que ese dragón era el diablo, que ese dragón era Satanás y que Satanás conquistó la tercera parte de los ángeles. Mentira, falsedad, eisegesis, mala interpretación. Sí, 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 sí. Porque ahí las estrellas no se refiere a ángeles. Hay No, que... no, 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 pero vamos a dejarlo para el otro programa, Sí, porque sí, vamos a dejarlo para... eso es una información sí, de 5 estrellas, de 5 estrellas. y vamos a tumbar eso también. Sí, pero el querubín, ¿qué querubín está hablando ahí? Ok, el querubín protector era la especie de amuleto, de azabache que se ponía al lado ¿Cómo? del hijo del rey, que estaba siendo, ¿verdad?, exaltado y celebrando su nacimiento. ¿Ves? Porque dice desde el día de tu creación, desde el día de tu creación, no se refiere a que fue creado, sino se refiere a una expresión del nacimiento de Itobal II. Entonces, las piedras de fuego, repito, se refiere a los dioses y a las deidades cananeas, a las deidades ugaríticas que estaban en el zafón de los cananeos, llamado el Edén, y que aparecen varias citas en la Biblia. Ahora, la traducción es que daña al decir: tú querubín grande, Ujú, ahí es, protector. correcto. Número uno, los querubines no son ángeles. Ay, papá, Número dos, los querubines no tienen manos. ¿cómo va a ser, doctor? No, no. Los querubines no tienen manos. Pero ¿cómo es que dicen que en Génesis y que pusieron un querubín con la espada desvainada? Porque leen mal Ay, el doctor. texto.
lee mal el texto. Mire, cuando usted estudia el texto, oiga bien, Génesis capítulo 3. Te va a ver, aquí Ay, está. papá. Miren, oiga bien, los querubines no son ángeles, pertenecen al orden angelical, pero no son ángeles. Repito, segundo, tampoco tienen manos, por lo tanto, Oh, es un disparate. Perdone la palabra disparate porque es esa la que la gente entiende. Padre Dios. Es un contrasentido. ¿Eh? Porque hay gente que se ofende cuando dice, wow, pero mejor usa otra palabra. No use la palabra disparate. ¿Ah? Decir que ven querubines con espada desenvainada. Eso es un engaño de los evangelistas. Eso es un engaño de los predicadores. Eso es un engaño de ciertos ministros para impresionar con una super espiritualidad que no existe. Ay, 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 ay. Eso de querubines que tienen espada desenvainada. Los querubines no tienen manos. Es absurdo. Es falto de lógica. Es un desatino, un despropósito, una incongruencia, una insensatez, una disparidad, un disloque. Padre. Es una majadería, es una barbaridad, una bobada, una sandez, es una exageración desmesurada, es un atrevimiento, una imprudencia, un desvarío, una desmesura, una exorbitancia, una excesividad de hablar de querubines con espada desenvainada. Que Ay, se padre. acabe ese relajo, que se pare esa expresión que no tiene validez ni bíblica, ni espiritual, ni teológica. Mm, Porque los querubines que la Biblia habla, guardaban los lugares sagrados. Hello, son seres híbridos híbrido. Era, doctor, era lo que se ponía delante de los templos, de los a lugares. la entrada para Ok. proteger porque infundían miedos. Eran gigantes. Incluso en el templo de Salomón pusieron querubines Mm, de gran altura. padre. ¿Ah? Entonces, usted ve personas diciendo, han bajado aquí y yo veo frente al altar y aquí en cuatro esquinas querubines con espada desenvainada, una falacia, una mentira Padre amado. Pero doctor, Génesis que lo dice, ¿por qué lo dice? solamente está fabricada en la imaginación de ellos. Ay, No padre. están viendo nada, es mentira que ven eso. Eso es un invento que le ha hecho daño a la iglesia, le ha Ay, hecho daño a la Biblia, le ha hecho daño a la teología. ¿Por qué? Porque Génesis 3, déjeme ¿qué dice? leerlo. ¿Qué dice, doctor? Vamos, mírelo aquí. Mire lo que dice. Génesis 3:24. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines, no dice cuántos, coma, y una espada encendida. ¿Cómo? No dice que el querubín tenía, que un querubín con una espada, como no. Querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. O sea, ahí no dice que los querubines tenían espada, pero ¿Cómo? Ay, tenemos, padre. tenemos el nombre de quién fue que se inventó eso. Pero lo vamos a tirar en otro programa. Un Sí. evangelista famoso de aquí de los Estados Unidos. Él lo tiró. ¿Y qué hicieron? Los caribeños, cubanos, dominicanos, boricuas, jamaiquinos, mexicanos, suramericanos, centroamericanos. Lo dijo fulano, querubines con espadas desenvainadas. Entonces, para una cosa la mentira es pecado y para otra no. Y eso es Wow. una mentira, es una falsedad, es una incongruencia. Porque los querubines que tienen patas, no tienen manos.
Hello. Además, los querubines en la Biblia no aparecen conversando con nadie. ¿Cómo? No conversan con nadie. Son seres híbridos, Híbridos. mitad animal. Entonces quiere decir que el rey no, o la versión Reina Valera, deja ver como que si el rey fuera el querubín, pero en realidad es una mala Traducción. traducción. Es una mala traducción. Entonces, hacer una doctrina de una mala traducción, como ha pasado con muchas doctrinas que ya no se discuten por un orgullo organizacional, ya no se Wow, discuten por un prestigio. ¿Ah? Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. wow, wow, Entonces, wow. Satanás no es ningún querubín. El capítulo de Ezequiel 28 no habla de Satanás. No, no, doctor. Aquí la Biblia Peregrino dice, te puse junto a un querubín. Claro, y la nueva y la versión española de Luis Alonso Choker, que está aquí en nuestro poder, dice lo mismo. Wow, Yo te puse al lado al de un lado. querubín protector en el santo monte de Dios. Mm, ¿Por qué? Porque hay una mezcla de creencias mitológicas, ¿ah?, con verdades históricas. Entonces, se han malinterpretado y al malinterpretarse, ¿ah?, eso, querubín protector, Satanás era un querubín, y te lo oyen los predicadores, están ahí, búscalo en YouTube. ¿Ah? Entonces, hay otro todavía más bárbaro que dicen que el que se convirtió en Satanás fue Adán. Oiga, ¿cómo? Del sí cielo, o ¿no? no, hay una corriente. Hay dos o tres que no quieren saber de mí porque yo confronté eso, que Adán se convirtió en Satanás. Oiga, qué barbaridad. Oiga, qué desatino. Porque Adán era rey sacerdote, encargado de guardar y labrar el jardín conforme a Génesis 2:15. Y que Adán, al pecar, ¿ah?, como el Edén era el prototipo del templo de Dios y Adán era sacerdote rey, rey sacerdote, encargado de guardar y labrar el jardín, Adán se convirtió en Satanás. Tremenda patochada interpretativa, Wow. terrible. Quien dice esto está más perdido que el hijo del Impe, está más perdido que un piojo en una peluca. Eso es una cosa que da grima, para no Wow. decir, para no decir otra cosa. Sí, sí, bueno. Yo creo que nos están quedando 5 minutitos, doctor. Nos pasamos un poquito, pero rapidito para ir cerrando esto. Ya lo que nos tocaba era tocar el capítulo 15, donde dice, perfecto estás No, el en... versículo, el versículo El 15. versículo, gracias, gracias. El versículo, gracias. El versículo 5, 15, donde dice, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, que es otra mala traducción, porque es desde el día que naciste. Día que Correcto. naciste. Y quiero decirle que aquellos que quieren seguir estudiando pueden usar la nueva traducción, lenguaje actual, que lo ayuda a ver el texto un poco más claro. Si no pueden tener la Biblia Peregrina o la otra Biblia que el doctor acabó de decir, porque son una Biblia un poquito difícil de conseguir, pero en realidad lo que hemos tratado de traer hoy ha sido una aclaración a lo que el doctor ha traído, que de hecho él lo que ha traído es un fundamento, una base, porque podemos estar con un solo punto toda una hora tratando de traer esta información. Ahora, ya que tocamos Ezequiel 28, dejamos ver que está hablando de un hombre, de un rey. Tiro no tiene que ver con rey, era la ciudad. Vimos lo que tenía que ver, lo que en realidad era el sello, la perfección. Vimos lo que era el Edén, vimos lo que eran los tamborines. ¿Quién dijo eso? ¿Quién fue el primero que también habló de los textos de Ezequiel, Isaías, y verdaderamente estaba hablando de Satanás? Vimos la polémica de lo que es los querubines, verdaderamente las piedras de fuego. Yo creo que el doctor ha dado una explicación excelente para
entender que ahí en ningún momento está hablando de Satanás. En ningún momento. No hay forma que se pueda ubicar. Ahora, doctor, ¿qué podemos decir de Ezequiel? Para que esté claro a lo que ya usted ha hablado. ¿Se puede hablar como simbolismo o qué podemos decir de Ezequiel? Bueno, acuérdense que Ezequiel es un profeta, escritor, que fue de aquellos que estuvieron en Babilonia, junto con aquellos que fueron deportados. ¿Ve? Ezequiel es un profeta de la deportación. Entonces, la Biblia, la Biblia eh, es muy clara, porque cuando hablamos del profeta Ezequiel, es un profeta que, además de que es de la deportación, Ezequiel es un profeta que, al igual que Isaías, es un profeta de juicio y de restauración. Ahora bien, ahora bien, antes de seguir con Ezequiel, es bueno que el pueblo entienda. Yo le voy a dar esta clave. Busque todas las citas del Antiguo Testamento que hablan de el Edén. Porque en Génesis se menciona varias veces el Edén, incluso cuando, en la narrativa de Génesis 4, que Caín sale de delante de Jehová y habitó en la tierra de Nod, y dice que habitó al oriente de Edén. Fíjense que pone a Nod al oriente de Edén, lo que indica que Edén tenía una ubicación geográfica específica. ¿Ve? Pero cuando vemos, por ejemplo, a Isaías, él menciona también el Edén. ¿Ah? Allá en Isaías capítulo 51, versículo 3. ¿Ah? Ezequiel vuelve y lo menciona. Ezequiel 28, versículos 13 y 14. ¿Ah? Ezequiel 31 también menciona el Edén. 27:33 también lo menciona. Exacto, exacto. ¿Ah? Ezequiel 36, versículo 35. Menciona huerto, porque la gente piensa que solo hubo un Edén y existieron varios lugares geográficos. ¿Ah? Claro, la Biblia habla de un Edén escatológico, un paraíso que será restaurado en el final de los tiempos. Porque allá en Apocalipsis capítulo 2, versículo 7, cuando dice: al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Si no me equivoco, Apocalipsis capítulo 2, versículo 7. ¿Ah? También está en Apocalipsis capítulo 22, versículo 1 al 5. ¿Ve? Entonces, ¿qué pasa? Volviendo a la pregunta que usted me hace del profeta Ezequiel, haciendo un pequeño así rápido análisis de quién fue Ezequiel y cuál fue su importancia en la Biblia. El profeta Ezequiel es una de las figuras más enigmáticas y trascendentes del Antiguo Testamento. Y, repito, su ministerio se desarrolló durante el exilio babilónico entre el 597 al 571 antes de Cristo, que fue el periodo en el que Jerusalén fue destruida y el pueblo de Israel fue deportado a Babilonia. Y en este libro, Ezequiel, ahí hay unas visiones complejas, unas visiones místicas, donde hay temas de juicio, de restauración, de gloria divina, del nuevo templo. Es un lenguaje, incluso usa un lenguaje escatológico acerca del reino de Dios. Ahora bien, si vamos a analizar a Ezequiel, tenemos que ubicarlo en la historia del exilio de Judá. ¿Cuál exilio? El exilio babilónico. Sabemos que las primeras invasiones babilónicas ocurrieron entre el 605
y el 597 antes de Cristo. Recordemos que en el 605 antes de Cristo, Nabucodonosor II derrota a Egipto en la batalla de Carquemis y comienza a dominar Palestina. Correcto. Luego, porque los años van descendiendo, en el 597 antes de Cristo deporta al rey Jeconías y aparte de la élite de Judá a Babilonia, incluyendo a Ezequiel. Luego viene la destrucción del templo y de Jerusalén en el 586 por Nabucodonosor II, que destruye Jerusalén y destruye el templo de Salomón. ¿Y qué pasa? Que esa destrucción del templo de Salomón y la destrucción de Jerusalén en el 586 antes de Cristo marca el fin del reinado de Judá y el comienzo del exilio total babilónico. O sea, que Ezequiel es un profeta en el exilio que profetizó entre los años 593 y 571 antes de Cristo, mientras vivía con los exiliados a la orilla del río Quebar, porque su misión fue anunciar el juicio de Dios y la futura restauración. Ahora, si vamos a la vida y llamado de Ezequiel, lo vemos en el capítulo 1, versículos 1 al 3. Sí. Y hay elementos claves ahí, en esos versículos. ¿Por qué? Porque se dice que Ezequiel era sacerdote y profeta. Era hijo de Buzi, con Z, B larga U, Z I, del linaje sacerdotal. Pero nunca, ojo, nunca ejerció en el templo. Su llamado divino, dicen que ocurrió a los 30 años, que era la edad sacerdotal. Dios lo llamó con una visión de su gloria. Profetizó fuera de Israel, desde Babilonia, lo que marcó un cambio en la relación entre Dios e Israel. Ahora, ¿cuáles fueron los temas principales del libro de Ezequiel? Los temas teológicos principales del libro de Ezequiel: la gloria y la santidad de Dios, que lo vemos en el capítulo 1, versículos 26 al 28, donde él ve la visión de Dios en su trono. ¿Ah? Donde en la visión enfatiza que Dios sigue gobernando a pesar del exilio. Que su Tremendo. gloria no está limitada al templo de Jerusalén, sino que la trasciende. Amén. Profetizó juicio contra Jerusalén y las naciones. Lo vemos en Ezequiel capítulo 5, versículos 8 al 9, donde Dios ejecuta juicio sobre su pueblo. Porque ahí Dios está castigando a Jerusalén por su idolatría, por su injusticia y por su corrupción moral. Anuncia incluso la caída de Egipto, de Tiro, de Babilonia y de las otras naciones enemigas. Ezequiel profetiza la restauración del pueblo y un nuevo templo. Allá en Ezequiel 36, del 26 al 27, hay una promesa de un corazón nuevo. Y os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Tremendo. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos. Amén. Amén. Bueno, esto yo creo que nos pasamos bastante. Nos pasamos. Bueno, Sí, demasiado, demasiado. ay, Dios mío. Vamos a tener que dejarlo aquí. Sí queremos cerrar con toda esta información. Queremos que la comparta, que las estudien, porque el deseo de nosotros es que ustedes aprendan, porque para esto estamos aquí, para tratar de traer aquello que por mucho tiempo ha estado en esa oscuridad y queremos dar claridad para que podamos entender y podamos trabajar de la manera correcta en esos ministerios que nos hemos puesto en nuestras manos. Y importante lo que el doctor estaba hablando, Ezequiel, es algo bien importante, es de dónde Ezequiel está escribiendo el capítulo 28, porque esa historia era conocida para su tiempo. Tenemos que entender eso, Claro. que él escribe desde ese lugar. Ahora, esto no se ha quedado aquí, esto no se ha quedado aquí porque quisimos tocar a Ezequiel
tratar de darle claridad en Ezequiel. Todavía usted tiene que estudiar, investigar, seguir estudiando, pero sí queremos que la próxima semana vamos a tratar, no queremos ser tan largo, perdona que nos extendimos un No poquito. pasamos, no pasamos un Sí, minuto. queremos que la semana que viene entrar a lo que es el libro de Isaías, porque no podemos terminar este tema sin tocar Isaías capítulo 14 y donde el doctor va a explicar de qué dragón está hablando Apocalipsis, porque ahí sí podemos abrir, porque él tiene que tocar ese punto el próximo martes, que verdaderamente eso es una información que verdaderamente, pues, mire, eso no lo consigue, como dice el doctor, en Google, ni en ningún de estos lugares donde todo el mundo se mete. Pero el próximo martes, a la misma hora, vamos a tratar de traerle Isaías 14. Isaías Vamos a 14. desglosar qué verdaderamente tiene que ver el lucero de la mañana, todo esto que se está... ¿Quién era Lucero ¿Quién era originalmente? Lucero? Eso lo vamos a tocar. A quiénes se le llamaba Lucero? Uy, papá, esa información, doctor, Y por qué ese cambio que culpa de eso la tiene un hombre, ¿verdad? De Lucero a Lucifer, donde une dos entidades, a Luz y a Fero, ¿ah? Conectados con el planeta Venus. ¿Ah? Lo terrible. vamos a tratar. Es bueno, ya cerrando, doctor, Sí. que, que sepamos que Ezequiel, como profeta, él revela lo que es la soberanía de Dios en medio de la crisis. Mm, Le hace entender al pueblo que el exilio no fue el fin, sino el inicio de una restauración futura. Hello. Incluso, si vamos a Ezequiel 36 es clave para el mensaje del nuevo pacto. interesante, Muy, interesante, muy importante, porque Ezequiel fue interesante. profeta verdadero. La visión de Ezequiel del templo y la gloria de Dios apunta a ¿qué? Al reino eterno. Wow. Y Ezequiel enfatiza que Dios el eterno, Hachem Adonai Elohim, es soberano y su gloria nunca será limitada por Amén. las circunstancias humanas. Amén. Le decimos un amén a eso, seguro que sí. Bueno, llegamos al final, perdonen el tiempo, compartan el video. Eso es lo que queremos, vuelvo y repito, que puedan aprender, hagan share para que así esto siga. Según nosotros vamos viendo cómo vamos viendo el respaldo del pueblo, vamos a seguir trayendo más temas muy importantes, muy libertadores para el pueblo, que verdaderamente no se oye, nadie los habla y no estamos en contra de nadie. Estamos aclarando las doctrinas erróneas, las malas interpretaciones que verdaderamente por muchos años se han traído. Queremos traer, ser parte de esa luz que el pueblo de Dios necesita. Así que es una bendición lo que el doctor hace. Mi persona sacamos el tiempo para dedicar este tiempo para cada uno de ustedes, las iglesias, los institutos, hasta universidades que pueden usar este material, que sé que muchos lo están usando, sé que otros están oyéndolos, pero no salen porque no sé cuál es el miedo, cuál es el temor. Doctor, explíqueme eso. No entiendo eso, pero bendecimos sus vidas también y queremos que también aprendan. Hay que entender también, imagínense. Sí, sí, Es bueno, doctor, que sepan que este programa llega como cortesía sí, de correcto, la universidad que ya tiene abiertas sus inscripciones para perfecto. Instituto Bíblico Intensivo de un año, equivalente a 4 años, licenciaturas, maestrías y doctorados. La Universidad BCC Adonai Elohim Christian University en su modalidad online Zoom, desde la comodidad de su casa, dispositivo, oficina. Usted puede llamar a la doctora Idekel al 917-417-5258 por WhatsApp. WhatsApp. Repita el número, repita el número. El número es de WhatsApp. 917-417-5258. Número de WhatsApp, doctora Idekel.
doctora Idequel, que ella le puede dar la información o le puede escribir, ¿verdad? Y así usted puede estudiar con nosotros en un nivel de excelencia académica para poder estudiar, interpretar y disertar la palabra con excelencia. Wow, excelente. Bueno, ha sido una bendición y quiero terminar diciendo esto. Si acaso no tocamos algún punto, no traemos alguna información que usted puede conseguir, lo que tiene que hacer añadirla al conocimiento que nosotros hemos impartido para que así sigan creciendo en ese conocimiento. Amén. Así que ha sido un placer, una bendición. Le ha hablado el pastor Domingo Pino y junto al doctor Gabriel Elías Paulino. Que hemos sacado este tiempo con todo el gozo, el deseo, porque para nosotros es una alegría. Esto no es una carga, esto es una alegría de poder dar estas enseñanzas. Así que para el próximo martes estaremos con ustedes a la misma hora con el tema de Isaías capítulo 14. ¿No es así, doctor? Correcto, Isaías 14. Así que, Vamos a estudiarlo. Vamos a tratar de hacerlo en una sola sección, si no, tomamos 2 programas para eso. Y vamos a aclarar lo de Apocalipsis capítulo 12. uf, El dragón y la cola y las estrellas. wow, tremendo. Bueno, bendiciones, gracias y paz y que Dios me los bendiga a todos. Amén. Gracia y paz. Shalom, shalom.